La verdad detrás del lodo. Alcalde destapa la estrategia sucia de la oposición contra Morena. Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, denunció que los señalamientos que buscan vincular al movimiento de la 4T con el crimen organizado son una estrategia diseñada por consultores extranjeros, contratados por la narcooposición del PRI, PAN y MC. Su objetivo, declaró tajante en una entrevista, es desestabilizar al gobierno y frenar el proyecto morenista de cara a las elecciones de 2027, recurriendo a campañas de manipulación en redes sociales para crear una realidad paralela y sembrar dudas entre la ciudadanía. Alcalde calificó estas acusaciones como grotescas y absurdas, subrayando que los únicos vínculos acreditados judicialmente con el narco corresponden a gobiernos anteriores, específicamente al caso de los narcos Genaro García Luna y su jefe Felipe Calderón. Frente a esta estrategia de la narcoderecha que está moralmente derrotada, la líder morenista destacó el respaldo popular a la transformación, basado en mejoras tangibles en la vida de las personas, y llamó a su militancia a cerrar filas y a cuidar al partido de cara a los intensos procesos internos y electorales que se avecinan en 2026. Veamos enseguida cómo la presidenta Luisa Alcalde balconea la estrategia de la narcooposición para atacar a la 4T, cómo les mandan sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Volvemos a los periodistas en este arranque del 2026 y nos da mucho gusto una vez más recibir aquí en el estudio de Canal 11 a Luisa Alcalde. Platicaba, te preguntaba y te interrumpí, Luisa, sobre los adversarios, que no son solamente los partidarios, son los adversarios mediáticos, son los adversarios económicos, son los adversarios criminales también. Entonces, enfrenta el partido en el gobierno, Morena y sus aliados, una oposición en todas sus expresiones bastante frustrada, decía Alejandro, y esa frustración también implica una mayor intensidad en los ataques. Sin duda. A ver, yo creo que hay una parte que es la partidista, digamos, la oposición que se identifica con el PRIAN, con el PAN, con el PRI, con Movimiento Ciudadano. Hay otra que es esta oposición que ha visto trastocado sus intereses, ¿no? Que se creía dueña de este país, que en el momento en el que sus intereses los ve dañados, entonces se presenta como grandes opositores al proyecto de transformación. Ya se han venido juntando, ¿no? Y lo que me parece evidente es que su estrategia está basada en contratar a estos supuestos expertos o consultores que han ido en otros países del mundo, sobre todo América Latina, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, y según esto tienen un modelo. Entonces lo que te venden pues es como un manualito, ¿no? De cómo podrías desestabilizar un gobierno para que llegue la derecha. Y ese modelito lo han tratado de implementar a través, por ejemplo, de la manipulación en redes sociales. Creo que eso es evidente, es decir, pagando bots, manipulando y sobre todo amplificando temas, establecen como una realidad paralela. Esta es la realidad, y entonces no empezaron, recordaremos hace algunas semanas, que si lo de la marcha de la generación Z, bueno, ni era de la generación Z, ni había esa supuesta inconformidad. Y la gran diferencia, me parece, es que en el caso de nuestro país, cuando se topan con paredes, que tú no encuentras un sector de la población, y creo que desde luego no el joven, pero tampoco el de adulto mayor, ni el pueblo de México, está de acuerdo con los cambios y con la transformación. Pero no solo está de acuerdo, sino que esa transformación ha producido en sus vidas cotidianas una mejora. Sí, contra eso no puedes ir. 13.4 millones de individuos que salen de la pobreza, no es un mundo. Sí, me explico. O sea, cuando un gobierno es cercano a la gente, cuando tienes una presidenta con el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo todos los días, que está abajo, atendiendo las problemáticas. Cuando habla de estudiantes, está en todo el tema de abrir más preparatorias, tener más espacios. Cuando estás hablando de mujeres, ¿no? La pensión, que en el caso de las mujeres, para reconocer el trabajo invisibilizado, baja la edad. Cuando estás hablando que 8 de cada 10 familias reciben un programa social, un apoyo, cuando estás en un país donde en 7 años, a través de los programas de bienestar, de incrementar el salario más del 150%, de realmente invertir en infraestructura a través de trenes, carreteras, inversión pública que genera también una atracción de inversión privada, y por eso tienes máximos históricos en empleo formal, en salario promedio, en inversión extranjera. Y eso se ve traducido en un país no solo que saca millones de la pobreza, que reduce la desigualdad. O sea, imagínate tú cuando la presidenta menciona que al inicio
de cuando empezó el presidente López Obrador, inicia la transformación, éramos uno de los países más desiguales del continente y pasamos a ser el segundo país menos desigual del continente en 7 años. Bueno, a ver, dices, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué está sucediendo en ese país? ¿Por qué funciona? Y yo creo que hoy hay eso, hay no solamente un reconocimiento del pueblo mexicano, sino también me parece que hay un reconocimiento exterior, de que es un modelo que funciona, y cuando empiezas a ver que la derecha en algunos países avanza, pues es como un faro de esperanza. Déjame preguntarte, me regreso un poco en la conversación, al momento en el que van a empezar a elegir a los candidatos, candidatas a la elección gigantesca del 2027. Uno de los puntos principales, Luisa, que usted lo sabe, es de la oposición, uno de los arietes de la oposición es de llamarle narcopartido, narcogobierno, narcopresidenta, narcocandidatos, narco todo. Digo, cualquier mexicano, cualquiera de afuera puede voltear a ver, ay, se puede asombrar de esto, pero de acá adentro, pues ya sabemos, los mexicanos saben muchas cosas que se obvian. Por ejemplo, que un narcotraficante de primer orden dirigía la Secretaría de Seguridad Pública en tiempo de Calderón, para empezar, por ahí. Bueno, pero las candidaturas, luego, porque son tantas en todas partes, en todos los rincones, se prestan para de repente, ¡pum!, se mete un personaje que es indeseable, y entonces sobre ese personaje armas una campaña que la conviertes en nacional. ¿Cuáles son los filtros? Aparte conocemos la comisión, pero la comisión no puede resolver miles de candidaturas. Entonces, ¿cuáles son los filtros? ¿Cómo le van a hacer para estar muy atentos a quienes invitan, quienes lo representan en la elección del 27? No, nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado con eso y lo vamos a seguir teniendo. Obviamente nos allegamos de información de todos lados, precisamente para que ninguna persona que tenga investigaciones o que se sepa de vínculos pueda llegar siquiera a una candidatura, por supuesto. Entonces, en eso me parece que hemos avanzado mucho, y lo vamos a seguir haciendo. Y también la gente sabe y conoce bien. Creo que hay otros partidos donde sí se les ha abierto la puerta, pero no es el caso de Morena. Entonces nosotros hemos tenido y vamos a seguir teniendo mucho cuidado en ese sentido. Y también creo, y eso hay que establecerlo con claridad, este supuesto vínculo del crimen organizado tiene que ver con parte de esa construcción de estos consultores. O sea, un día lo platicaron en una mesa y dijeron, como no podemos en contra de la honestidad del presidente López Obrador, porque esto no inicia con la presidenta, esto inició con el presidente López Obrador, ¿no? El narcopresidente, ¿se acuerdan de la cantidad de bots y del hashtag? Comenzó en febrero del 2024, claro. ¿No? Entonces, esa idea de vincularnos con el crimen organizado es una idea creada para la manipulación mediática, porque ellos siempre están bajo una lógica de que la calumnia no mancha pero tizna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te dejan un rasponcito. Pues no importa que aunque después se haya aclarado y es una burda mentira y es un engaño, pues a lo mejor a algunos se les aclaró, pero ya alguien se quedó con la idea de que tal vez o de que es posible. Entonces, han construido esa idea, pero se han topado con pared porque es grotesca, es absurda, y los únicos aquí que tuvieron como bien lo señalas tú, que tuvieron, y ya hoy de manera acreditada, lo que está sentenciado, quien fue secretario de Seguridad es precisamente García Luna con Felipe Calderón. Son los panistas. Entonces, ¿qué sí es un dato duro y que me parece que pone en evidencia que hay una línea divisoria entre el crimen y el gobierno? Los resultados en materia de seguridad. A ver, hoy se pone en evidencia que en todo el país han bajado los delitos de alto impacto. 37%, fíjate, traigo aquí una gráfica porque a veces es difícil verlo si nosotros, fíjate bien esta gráfica. Sí, es el que la ha presentado. Promedio también diario de homicidios dolosos. ¿Sí? Fíjate tú, cómo con Calderón, estamos hablando cuando había, obviamente, esa complicidad. Cuando el narcotraficante era Genaro García Luna. ¿Cómo sube con Enrique Peña Nieto? Y con Peña, claro. En los últimos 2 años es brutal. Y luego lo complejo que significan los primeros años del presidente López Obrador, todavía logra bajar aquí, pero fíjate el primer año de la presidenta. O sea, es increíble lo que se ha logrado. Aunque también es verdad que puede haber esos avances y de pronto se aparece un caso como La Barredora, encabezada por un militante de Morena, Hernán Bermúdez Requena, a quien designó el senador Adán Augusto López Hernández, y esto se diluye. Bueno, yo ahí sí no comparto la idea de que eso se diluya. ¿Qué sucede en ese caso específico? Y también uno lo tiene que aclarar. Tú estás hablando de una persona que fue contratada, ¿no? Y fue secretario de Seguridad, y que es nuestro mismo gobierno. No fue otro gobierno. No, fue el gobierno de Morena quien inicia una investigación al ubicar que puede tener nexos con el crimen organizado, lo detiene y lo tiene hoy en el reclusorio. Entonces, estás hablando de una investigación que se hace por nuestros propios gobiernos cuando se allega información de que algo así está sucediendo. En ese momento
A ver, en ese instante no hay como había antes de que levantabas el teléfono y mira, eso no conviene, eso nos puede afectar, no. Tú tienes información, tienes que investigar y tienes que proceder. Y eso fue lo que sucedió en el caso de esta persona, que después, ¿no? Resultó que él había decidido afiliarse y que de inmediato el partido actuó en consecuencia y lo expulsó. Vamos a corte muy rápidamente. Chelo Ganesio. Sí, señor, adelante, pero volvemos. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.